hermanas y hermanos aquí reunidos en el monasterio Krishna de Azogues, Ecuador Planeta, en nombre del Sumo Supremo Santuario Samuel Ambeor, monasterio gnóstico, la Catedral del Alma Lumen de Lumine, la Confederación de Órdenes Religares, la Fortaleza Padre Dios, la Ishrenibu, la Iglesia Gnóstica Cristiana, la Ishrenibu de la Resurrección, y la Orden de Jehová, Acción Corán, Moisés, Abraham, Jesucristo, Mahoma. Vamos a ver en este sermón de esta misa Corani, de esta misa pública hoy Shenul, domingo, primer día de la semana. El día de ayer estábamos sábado, Odabash, el séptimo día de la semana. Entonces hoy ha iniciado ya un nuevo día, este día domingo de la semana, que es el primero. Tenemos una rotación especial de las órdenes religares, pues que son 12 en total, y vamos a ver en esta precámara, en esta cámara pública, lo que es el pensum religare con el tema las 33 cámaras de la sabiduría universal. Entonces es menester, hermanos y hermanas, ir comprendiendo que la sabiduría universal está ordenada y organizada en cámaras esotéricas de sabiduría. Por ello, la sabiduría en sí tiene 33 cámaras que se establecen en todo universo, galaxia, en todo planeta, en todo sistema solar, en toda dimensión donde se practica la sabiduría de Dios manifestado y Dios inmanifestado, en nombre del Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, representante de los dioses, diosas, en nombre de los cosmocreadores, creadores del universo, en nombre de Dios manifestado e inmanifestado. La sabiduría universal, por misericordia divina, establece ya en los mundos físicos tridimensionales, para bien de la conciencia de todos la humanidad, cámaras, como tenemos en la Iglesia Gnóstica Cristiana, la Ishrenibu, y esta Orden de Jehová, la cámara, la primera cámara, la segunda cámara y la tercera cámara, que nos lo enseña el maestro Samael Ambeor, resurrecto, reencarnado, inmortal. Hoy estamos reunidos en nombre de Ain Samael Ambeor, Laxmi Daimon, Jesucristo, hombres dioses, resurrectos, reencarnados e inmortales, alabado sea Dios manifestado e inmanifestado. Entonces, tenemos la primera cámara que tiene su cámara pública, su cámara básica y su cámara avanzada. He allí la primera cámara con su respectivo pensum que nos lo enseña el venerable maestro Laxmi Daimon, nuestro Señor el Cristo institucional, en nombre del arcángel Samael Ambeor. La cámara pública religare tiene un pensum dirigido especial de 21 temas. Esa cámara está organizada para los días de semana entre los días Sherosh Rein, o lunes, Audabash o sábado, y se la da cada semana, ayer, hoy, siempre, por siempre, uno de los temas del pensum. A su vez, los días Shenul o domingo tenemos una cámara religare con concientizaciones que lo hacemos ya en los domiciales, en las oficinas ejecutivas, en pos de evangelización con el quinto evangelio a la humanidad y la Biblia de cada orden religare. En este caso, la Biblia de Jehová, Acción Corán. Entonces allí tenemos una parte muy especial, pues, con la humanidad. A su vez tenemos la cámara pública religare ya dentro de las catedrales del alma y los santuarios públicos para compartir el banquete del Señor, que nos lo enseña el arcángel Samael Ambeor, resurrecto, reencarnado, inmortal, que se dé ayer, hoy, siempre, públicamente, y en la misión solar apostólica de la resurrección todos los días Shenul domingo, estamos pues compartiendo el banquete del Señor con la conciencia de la humanidad, la santa unción cristiana gnóstica universal. Tenemos la cámara pública organizada dentro de la institucionalidad gnóstica para todas las órdenes de ciencia, arte, filosofía, mística,
gnosis religare, gnosis propoliética, gnosis académica cultural. Entonces, cada uno de los soles conscientivos del gnosticismo universal tiene su respectiva cámara pública, lógicamente. Así como el movimiento gnóstico cristiano universal, el AGK, la Soviética, el Instituto de la Caridad Universal, etc. Hay órdenes de ciencia, arte, filosofía mística, dirigidos ya organizados. Entonces, en este orden religare, lógicamente, que también en la cámara pública que se da entre semana es muy especial y hay que sabernos vencer. A su vez también la cámara pública religare de los días Shenul domingo, clave y trascendental. Todas estas cámaras son prácticas y también se entrega el quinto evangelio, el saber del gnosticismo que nos lo enseña el maestro Samael Aun Weor. Él tiene 80 libros escritos, sus audios, sus videos, sus conferencias, lo cual se comparte desde la cámara pública con praxis, prácticas. El maestro Laxmi Daimon tiene aproximadamente unas 90 obras escritas, sus audios, sus videos, y lógicamente hay esa sabiduría de los discípulos, discípulas del Avatara y el Restaurador. Las cámaras públicas están organizadas de acuerdo al mensaje que nos enseña, gloria a Dios, que Cristo Samael Aun Weor ya vino, con nos y vosotros está, nuestro lema divisa este lema. Organizado de acuerdo a la gnosis samariana que nos enseña. Tenemos que aprender a vencernos en la cámara pública primeramente, porque es parte de una primera cámara de la sabiduría universal. Si nos aprendemos a vencer en estas cámaras, entonces a los mundos internos astralmente, allí en las horas del descanso, en la noche, seremos trasladados a cámaras superiores, ya en los mundos superiores de conciencia, hacia nuestro ser interno y los dioses diosas que rigen en los mundos superiores aquellas cámaras de sabiduría universal en sus diferentes niveles. Entonces, dentro de la institucionalidad, lógicamente, la institucionalidad nos asiste, nos ayude, todos estos soles conscientivos, estas órdenes religares, para que nosotros entremos en un plan divino, para lograr nuestro éxodo físico y espiritual en estos tiempos que estamos viviendo, los tiempos del fin, y a su vez podamos, lógicamente, emerger como humanos, humanas, hombres, mujeres, solares, superhombres, supermujeres, ángeles, arcángeles, querubines, potestades, tronos, deidades, dioses, diosas, en nombre del Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades. Pero para ello es menester, lógicamente, irnos venciendo las cámaras de la sabiduría universal, ayer, hoy y siempre. La cámara pública tiene su orden, tiene su organización, lógicamente, y en los días que asistimos entre semana y el día Shenul domingo también, en el mes calendario que una persona pues no asiste a la misma, va quedando fuera de cámara. ¿Por qué? Porque falta más voluntad, más telema, más persistencia para vencerse aquello. Análogo a que una persona ha ido al jardín, a la escuela, el colegio, la universidad, si esa persona pues no asiste, no llega a aquel establecimiento, entonces lógicamente no va a pasar los grados y por ende va a quedar fuera, por inasistencia, etcétera. Lo mismo son las cámaras espirituales, como una persona también, análogo al ejército que se matriculó allí, entró, si esa persona no asiste, no va, nunca va a salir en esos cargos jerárquicos militares que allá le otorgan. Nunca va a subir hacia esos estatus de soldado, cabo, sargento, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso en el mundo físico nos enseñan que hay que saber vencerse, entonces lógicamente en la parte interna espiritual también tenemos que vencernos profundamente. Es claro, es menester que tenemos que vencernos en la parte espiritual. Solo venciéndote a ti mismo vencerás, lógicamente. Entonces, hermanos y hermanas, y trascendental nosotros ir comprendiendo estos misterios de las cámaras espirituales. Son 33. En la institucionalidad gnóstica pues hay 3 cámaras en lo físico y lógicamente 30 en lo interno. En total 33. A su vez, dentro del gnosticismo, en institucionalidad tenemos 7 niveles instruccionales misionales y 3 cámaras establecidas
111 soles institucionales misionales, 57 de orden, 54 de orden y organización de las instituciones gnosticizantes, soles conscientivos, y 54 organizados en gnosis propolítica, gnosis religare, gnosis académica cultural al servicio de la conciencia de la humanidad. Y este sol conscientivo, pues, es uno de todos los que tenemos dentro del gnosticismo universal. Este sol conscientivo religare. Bien, menester entender que una persona, por ejemplo, que quiera integrarse ya en la parte física a los santuarios lumiciales, pues bienvenidos hermanos y hermanas, conciencia de la humanidad en general, y llegáis pues libremente a los cursos en cámara pública en sus horarios y días que tenemos organizado en la semana. Cuando la persona ya está en cámara pública y llega la tercera vez a una clase, a una actividad de cámara pública, entonces a la cuarta vez aquella persona tiene que presentarse con una ofrenda libre y voluntaria. Podéis traer flores, velas, saumerios, aromas, alimentos, etcétera, etcétera, y una solicitud pidiendo allí ser aceptados en los estudios de cámara pública. Presentado aquello, entonces la persona pasa y continúa sus estudios, ya sea en la cámara que esté. Si la persona no se vence en estos detalles, entonces lógicamente tendrá que seguir los cursos vía online por internet, oficinas virtuales de la sede. A su vez, en aquellas oficinas virtuales también, a la tercera vez, a la sexta vez que la persona va llegando, tanto en los grupos online que tenemos, tiene que llenar una solicitud para ser considerado estudiante continuo de cámara pública. Si la persona pues no se vence esos requisitos, entonces aquella persona podrá entrar a la parte general, que es en las oficinas virtuales de YouTube, y otros detalles más. Pero para ser considerado estudiante online del gnosticismo universal en el planeta, de cámara pública online, entonces pues hay que vencerse en estos requisitos. Solo venciéndote a ti mismo, vencerás, clave y trascendental. Bien, hermanos y hermanas, la persona, lógicamente, que se vence, continúa la cámara, entonces continúa sus estudios. Y prosigue así en el mes calendario asistiendo a su cámara, en el sol religare que esté. Ya sea religare, gnosis propolítica, gnosis académica cultural. A su vez, ya dentro de la cámara es considerado estudiante continuo de la cámara pública. Tiene que vencerse en tareas evaluativas que va realizando el estudiante mientras está en su cámara. Tiene que presentar 11 trabajos hechos ya en su casa, en su vida, evaluativos sobre 11 cátedras que se dan en la cámara pública. Presentado aquello, entonces allí sí recién es considerado un estudiante continuo de la cámara pública que esté. Antes es preestudiante de cámara pública. Entonces, al ser preestudiante de cámara pública, lógicamente se mantiene en el tiempo que él quiera en ese nivel de cámara pública. Si quiere mantenerse allí toda la vida, pues es libre de él. Es como que una persona quiera estar toda la vida en jardín, pues que esté, o en escuela. En ese caso, tocaría, ¿no es cierto? Claro que en el mundo común y corriente ni hasta allá le van a aceptar aquello, pero bueno, es un ejemplo análogo. Entonces, estimados, estimadas, presentar esas 11 cátedras y lógicamente asistiendo en el mes continuo a aquella cámara, está venciencia a sí mismo e internamente en los mundos superiores de conciencia le llevan a otros lugares extraordinarios. A su vez, clave y trascendental es entender que la cámara pública tiene su parte de cámara pública A, cámara pública B y cámara pública C. Considerado estudiante de cámara pública C es una persona que lógicamente está asistiendo semana tras semana a su cámara, a los diferentes horarios y actividades que tenemos organizados de estudios y prácticas.
Si el estudiante ya ha presentado lógicamente sus 11 cátedras, tarea evaluativa que le ha realizado, lo trae pues escrito a mano o a computadora, cada una de los trabajos. Entonces ahí es considerado estudiante de Cámara Pública C y ha presentado su solicitud lógicamente y sus ofrendas. En monasterios toca prosternaciones. Entonces, si la persona llega cada 15 días, por ejemplo, cada 2 semanas, a la Cámara Pública, entonces esa persona es considerado estudiante de Cámara Pública C. La persona ya después de haberse integrado a la Cámara llega una vez al mes, es considerado de Cámara Pública A. Si la persona en un mes calendario se aparta de las cámaras, a excepción de situaciones de salud extremas, entonces lógicamente la persona, si se aparta de las cámaras por cualquier pretexto, esa persona queda fuera de cámaras. Para reintegrarse nuevamente tiene que pasar un mes. Vuelve, se integra a Cámara Pública, vuelta se sale, se integrará después a los 2 meses. Otra vez vuelve, se integra como estudiante de Cámara Pública y vuelta se retira, no soporta el mes de instrucción y práctica, no se ha vencido a sí mismo, entonces 4 meses, luego 5, 6, 7, 8, 9, 10, un año. Entonces al año estará volviendo. Después del año se reintegra nuevamente a la Cámara Pública y así sucesivamente, ayer, hoy, siempre, por siglos y milenios. Ahora una persona que se ha retirado, por ejemplo, una 6ª vez, estará volviendo a los 6 meses, recién a todos los horarios de Cámara Pública que tenga. Entonces aquella persona, lógicamente, hay una parte muy especial que toda persona puede llegar, de toda institucionalidad, lógicamente, y personas que ya han estado en cámaras, pero a causa del ego se retiran, entonces pueden llegar el 4º Shenul o domingo del mes, y el 4º Shenreif, Shepeo o viernes del mes, a las cámaras públicas correspondientes, a la Cámara Pública. Entonces allí es libre y uno se presenta, a los que ya han estado en cámaras y se retiran, presentan una ofrenda y la persona pasa. Y lógicamente se va reintegrando a esa cámara tan especial. Pero para asistir a todos los demás horarios de todas las cámaras públicas, pues tiene que esperarse, en ese caso, los 6 meses para entrar al resto de cámaras públicas en los demás horarios. Pero siempre en el mes puede estar llegando el 4º Shenul, domingo del mes, o el 4º Shebeo, viernes del mes, en los horarios de Cámara Pública. Y así ayer, hoy, siempre, por siglos y milenios. Para integrarse allá, como ya vimos, presenta una ofrenda y pasa a la persona, y allí se puede mantener. Ya cuando ha cumplido los 6 meses, entonces se reintegra normalmente a las demás cámaras, presentando la ofrenda, la solicitud de ser aceptado en las cámaras. Y lógicamente, mientras eso, también cuando llega el Shebeo domingo, y el 4º del mes, y el 4º Shebeo viernes del mes, tiene que presentar también una solicitud de ser aceptado en la Cámara Pública y así mantenerse. Es decir, una persona que al año, por ejemplo, se ha retirado ya 10 veces de estudiante de la Cámara Pública, no ha cumplido. Entonces esa persona al año puede llegar a todos los horarios que se dan de Cámara Pública en las diferentes instituciones y soles conscientivos de la sede a nivel mundial. Pero a su vez mensualmente puede seguir asistiendo el 4º Shenul o domingo del mes y el 4º Shebeo o viernes del mes, presentando una ofrenda y la solicitud. Pero al año recién tendría que presentar los demás requisitos para entrar a todas las demás cámaras públicas en sus respectivos horarios. Y así nos vamos venciendo en la Cámara Pública. Ahora bien, una persona que se ha vencido ya en la Cámara Pública, ha presentado sus 11 cátedras, trabajos evaluativos, y está queriendo pasar a la siguiente parte de la cámara, de la primera cámara, que sería la cámara básica, entonces se vence en esto. Asiste
en el mes calendario, o sea, ya está integrado como un estudiante de cámara pública, pero quiere pasar a su siguiente parte, que es la cámara avanzada. Para ello, en el mes que va a pasar, tiene que asistir todas las semanas a su cámara pública. Y obviamente tener presentado las 11 cátedras tarea evaluativo y presentar una solicitud para pasar a la cámara básica y una nueva ofrenda. Cumplido con ello y vencido que cada semana tiene que llegar a su cámara pública, listo, está preparado para dar el siguiente paso a la cámara básica. Y allí comienzan los estudios que cámara básica tenemos ya dirigidos los días Shenrei o martes, los días Shiveo o viernes, AM o PM. También los misioneros, misioneras, instructores pueden dar en otros horarios, siempre coordinados con lo que son los trabajos de segunda, terceras cámaras, etcétera. Bien, entonces se vence la persona 16 temas en la cámara básica, ya un estatus más superior, o sea, de un jardín ya va pasando a una escuela, análogo. Entonces allí se va venciendo sus 16 temas de la cámara básica y va presentando una cátedra, no una cátedra, sino una tarea evaluativa acerca de la cátedra conscientiva que se le dio de la cámara básica. Por ejemplo, primer tema, que es gnosis, la persona tendrá que traer su sentir y lo que ha entendido de qué es gnosis, escrito a mano, computador. Y las personas que no saben leer y escribir por esas cosas de la vida, bueno, pueden hacer una grabación ahora que tenemos los medios de comunicación, o rogar a alguna persona pues que le dé transcribiendo lo que está haciendo, o caso extremado se le tomará pues allí, cuando llegue al sol conscientivo, hablado y se le hará la grabación de qué es su sentir acerca del primer tema gnosis y qué ha entendido, y se va archivando todo aquello. Bien, va presentando esos 16 trabajos, que son 16 cátedras de la cámara básica, y a su vez, lógicamente aquella persona que cumple con aquello y termina sus 16 temas, va siendo considerando estudiante continuo de cámara básica, antes preestudiante de cámara básica, hasta que presente aquellas cátedras. Ahora bien, una persona ya se ha vencido en este requisito, listo, quiere pasar a la siguiente parte especial de la primera cámara del gnosticismo universal. Entonces tendrá, lógicamente, que tener al día esos 16 trabajos evaluativos y a su vez asistir a la, lógicamente que en la cámara básica, si una persona en el mes calendario se ha apartado, no ha llegado a sus estudios, quedó fuera de la cámara básica. Y si no ha llegado ni siquiera un tema de la cámara pública en el mes, quedó fuera. Entonces para volver ya vimos un mes, 2 meses, 3 meses, etcétera. Entonces una persona, imaginemos pues que esa persona se ha vencido, ha presentado sus 16 cátedras de trabajo y está asistiendo mensualmente para ser considerado en la cámara básica y a su vez, lógicamente, quiere pasar a la cámara avanzada. Entonces en el mes calendario tiene que asistir cada semana a su cámara básica, vencerse. Cumplido ese requisito, presenta una solicitud de pedir ser aceptado en la cámara avanzada. Presenta una ofrenda y listo, pasa por un juramento iniciático de cumplimiento de los 3 factores de la revolución de la conciencia, nacer, morir y sacrificio, porque se entra estas cámaras para emerger en un plan iniciático de autorrealización, no para estar perdiendo el tiempo. Entonces, a su vez, escala, presenta esos requisitos y escaló, es estudiante de cámara avanzada. La cámara avanzada se da ayer, hoy, siempre, por siglos y milenios, todos los días Shenrei o martes y Sheveo o viernes, en este caso 7 de la noche. Entonces la persona sigue y se vence 7 temas más de la cámara avanzada, 7 temas especiales que nos enseña el maestro Laxmi Daimon en nombre del maestro Samael Ambeor. Se vence allí, presenta 7 trabajos evaluativos sobre las cátedras que se le da, como vimos, y a su vez la persona quiere subir más, escalar desde una primera cámara a estatus más superiores del mismo primer nivel. Entonces, ¿qué tiene que hacer?
en el mes calendario, pues que va a pasar al siguiente estatus, tiene que asistir continuamente a sus estudios de cámara avanzada. Cumplido con aquello, entonces bajo juramentos iniciáticos de práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia, juramentos iniciáticos de llevarse en paz y en armonía con todos los miembros de la orden y cumplir el orden institucional y obedecer en conciencia consciente a todos los directivos, directivas, predirectivos, predirectivas, entonces pasa a la siguiente etapa, que es parte del primer nivel, como el pensum Arca Corae, con el pensum trientino y el precolegio solar. Pensum trientino, los 3 factores, nacer, morir y sacrificio, y sus 4 bases: despertar, nueva personalidad, siembra, naturaleza e iniciación. Los 3 factores, lógicamente, desde la cámara básica ya se va directamente. En la cámara pública, vuelta es diferente, pues se los da en síntesis y luego se va invitando a las personas que escalen a las demás cámaras. Es importante aquello, practicarlo así, porque así nos lo enseña el maestro Samuel Ambeor, que se organicen las cámaras y la instrucción para cada una de las cámaras. Es como una persona de jardín, no le vais a dar álgebra o cuestiones de universidad. Y a un universitario, lógicamente, no le vas a dar recién el ABC, porque ya lo sabe. Entonces hay que saber regular la luz, eso para misioneros, misioneras, instructores, instructoras, ungidos, ungidas. Hay que ubicarnos y despertarnos en el tipo de cámara que se está y comprender que cada cámara tiene su parte A, B, C. A su vez también, lógicamente, un estudiante de la cámara avanzada o básica tiene la cámara básica y avanzada, su parte A, B, C. C, pues los que están asistiendo todas las semanas. B, 2 veces al mes. Y la A llega una vez al mes, pero es parte de la cámara. Si cumple la asistencia, pues sí. Entonces, subiendo ya a la parte del pensum Arca Corae, se pasa pues bajo aquellos requisitos iniciáticos que son menester, lógicos. En el mundo común y corriente, para pasar a una universidad, colegio, escuela, pues tienes que matricularte en las cámaras espirituales con mayor razón, porque hay una exigencia iniciática espiritual. Y todo esto tiene que ver con parte de los requisitos para ser aceptados en las cámaras de la misión solar apostólica de la resurrección, si la persona quiere vencerse a sí mismo y ser parte de este orden iniciático mundial y de las cámaras superiores de la sabiduría universal en los mundos internos, que nos asiste el maestro Samuel Ambeor, Lakshmi on Jesucristo, la fuerza del sumo supremo santuario y el lumen de lumine de los mundos superiores. Y ser estudiante pues de estas cámaras. A su vez, en la cámara que tenemos de el primer nivel con el pensum Arca Corae, tenemos días selectos para estudios de aquel pensum maravilloso, como es el día Oshnimot, miércoles, puede ser en horarios AM o PM, 7 de la noche, y el día Shetramo jueves, 7 de la noche, día Odabayo sábado, 6 de la tarde. Asistimos, nos vencemos en aquel pensum Arca Corae con los 7 principios, presentamos 7 tareas evaluativas para ser considerados estudiantes de pensum Arca Corae, antes pues preestudiantes. Presentado aquello, lógicamente la persona ya es considerado pues un estudiante de pensum Arca Corae de primer nivel. A su vez, la persona pues allí está 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, de acuerdo al número de miembros activos que tenga el santuario lumicial. Por ejemplo, si el santuario lumicial tiene menos de 14 miembros activos, entonces lógicamente 3 meses. Si tiene más de 14, 6 meses pasará el estudiante en el pensum Arca Corae. Si tiene el sol conscientivo 19 miembros activos ya, no solo estudiantes, sino activos, entonces se pasan 9 meses los estudiantes en el pensum Arca Corae. Si hay más de 19, entonces 1 año, 12 meses de estudios en el pensum
Arca Coral. Y después de ello se puede dar el siguiente paso a transformarse en un miembro activo de primer nivel del gnosticismo universal, del sol conscientivo que esté, lógicamente. Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Vamos a dar un paso trascendental porque ya vamos a ser miembros activos del gnosticismo universal, a seguir estudiando la gnosis, pero como miembros activos, y estamos más decididos a continuar nuestra iniciación espiritual como humanos, humanas, hombres, mujeres, superhombres, supermujeres, ángeles, arcángeles, querubines, potestades, tronos, deidades, dioses, diosas. Para su efecto, lógicamente, se pasará a un ritual iniciático organizado para el primer nivel. Hay otro ya más superior que es para segundas cámaras. Eso más adelante, para quienes quieran pasar a segundas cámaras. Entonces, al vencernos, lógicamente, en aquello, llegamos un día a Shetran o jueves a pasar ese ritual especial, antes de otros trabajos que tenemos en segundas cámaras. Eso es el primer nivel, para el primer nivel, para todas estas órdenes religares y la orden Jehobalaj también que estamos el día de hoy. A su vez se pasa ese ritual iniciático, luego de ello hay un ágape, hay una fiesta, 0 borrachera, 0 trasnoches, eso dura aproximadamente 1 hora, festejando a la nueva conciencia que se une como miembro activo al gnosticismo universal. Y allí recién es considerado miembro activo de primer nivel, entrando a las iniciáticas Shera Ishren Ibu, sus horarios, los días Shelo Ishren o lunes, antes de la tercera cámara, o puede ser en la tarde, 1:30, 2:30, o en la mañana. Después de ello también tenemos otro día, los días Shetran o jueves, en horarios de 6 de la tarde, o AM o PM, respetando los horarios de segundas cámaras que estén a orden establecido. Bien, entonces, después de aquello, la persona lógicamente ya asiste a las iniciáticas Shera Ishren Ibu, donde realizamos ya prácticas de mantras, ejercicios físicos esotéricos, cadenas, meditaciones, etcétera. A su vez también, ya cuando está en la cámara básica, el tema 6, puede integrarse a los shaloms de meditación praxis, que funcionan los días Odabash, 1 hora, 3:30, 4:30, pues en otros horarios, y el día Shetran o jueves, después de estar 3 veces los días Odabash en el shalom de meditación praxis, que es en ese caso la cámara básica práctica, y se integran también personas de cámara avanzada a la práctica del gnosticismo universal, a desarrollar clarividencia, intuición, telepatía, recuerdo de vidas pasadas, realizar meditaciones de virtualización para eliminar el ego, etcétera, etcétera, etcétera. Luego estar integrado ya el día Shetran o jueves, entonces puede integrarse ya siendo estudiante del Pensum Arca Coral, mediodía, de 3 a 5 de la tarde. Luego, cuando es miembro activo, puede integrarse de 9 a 12:30 y de 3 a 5 de la tarde para hacer las prácticas del gnosticismo universal y que emerja como yogi, yogina, fakir, lama, monje, sacerdote, sacerdotisa, misionero, misionero, instructor, instructora. Antes en todos esos estatus. Bien, continuando con el primer nivel, ya como estudiante, miembros activos dentro de las iniciáticas Shera Ishren Ibu, muy clave y trascendental. A su vez también estas órdenes religares, en estos órdenes conscientivos se pasa a los lúmenes interfamiliares, cuyos horarios son los días Shebeo o viernes en la noche, los días Sheo Ishren o lunes AM, y los días Shetran o jueves AM. Entonces se puede formar filas en todas esas soles conscientivos especiales, y a su vez en los shaloms de meditación praxis, que es de Shelo Ishren a lunes, a Shebeo a viernes, y el Odabash en horas de la tarde. A su vez el primer Odabash tenemos la convivencia exterior desde las 10 de la mañana, y se forman filas allí, a vencerse en el primer nivel como miembros activos. Si la persona en el mes calendario no se aparece a su cámara como miembro activo, queda fuera de la sede, fuera de la orden. Si no ha llegado a ninguna de las otras cámaras, ni al Pensum Arca Coral, ni a la cámara básica, ni a la pública, queda directamente fuera de la sede institucional, y para reintegrarse, pues ya vimos, 1, 2, 3 meses, 4, 12, etcétera, de acuerdo al tiempo, pues, que sean miembros activos y todos esos detalles que vimos anteriormente. Pero si la persona se vence, entonces, lógicamente, cada mes calendario llega a formar filas en su cámara. Dentro de miembros activos,
y en el primer nivel también hay estudiantes A, B, C. C los que llegan todas las semanas. Los B, quienes asisten 2 veces en el mes. Y los A, quienes llegan pues una vez al mes, pero igual están en la cámara. Se espera que en casa sigan sus prácticas, en sus lúmenes interfamiliares, sus concientizadores, para estar activos y en la parte espiritual y lo más exaltado ya en esas cámaras. Para la iniciación, los 3 factores de la revolución de la conciencia: nacer, morir, sacrificio, despertar, nueva personalidad, siendo naturaleza e iniciación. Bien, entonces es menester vencernos en el primer nivel. A su vez, la persona ya estando como miembro activo en primer nivel y asistiendo a las iniciáticas Shela Esrenibu el día Shedran o jueves, en horarios pues especiales que tenemos allí antes de la segunda cámara. Si asiste el primer y el tercer Shedran o jueves del mes, se va preparando para entrar dentro de la pre-segunda cámara. Como estudiante de iniciática Shela Esrenibu tiene que presentar 11 tareas evaluativas acerca de lo que es lúmenes interfamiliares, shaloms de meditación, praxis y las iniciáticas Shela Esrenibu. Presentado aquello y presento una solicitud de pasar a pre-segunda cámara y una nueva ofrenda, pasa lógicamente un examen evaluativo para ser considerado pues a la siguiente cámara, y eso también en todas las cámaras. Después de presentar todos los requisitos que vimos en cada cámara, se pasa un examen evaluativo, tanto para pasar a la cámara básica, avanzada, a la cámara Arca Coradi y a ser miembro activo. Ese examen evaluativo para todo esto consta de el nivel en que está, lógicamente. Entonces, en este caso, la persona ya está alto, quiere pasar a la pre-segunda cámara en el primer nivel gnostizante, lógicamente que presente estos requisitos y ese examen evaluativo se lo da en Nacer, en el oficial Sol Conscientivo que está. Consta de esos 11 trabajos, pues una síntesis que dará ese examen allí. El instructor, la instructora, misionero o misionera, evalúa este examen y si ve que algo está pues allí no de acorde a lo instruido en las cámaras, se le orienta verbalmente allí, se le aclara esos conceptos que no tiene claro, y bueno, después de eso, listo. Va a pasar a la pre-segunda cámara bajo juramento iniciático de práctico los 3 factores de la revolución de la conciencia y detalles. Pasa a la pre-segunda cámara, eso funciona los días Oshnimod o miércoles en horarios de la noche, ya que en ese caso la segunda cámara pues se lo hace en la mañana. La pre-segunda cámara en la noche es especial, donde nos reunimos a hacer prácticas de meditación, ejercicios físicos esotéricos, runas, mantras, teurgia especial y la santa unción gnóstica cristiana, meditaciones de virtualización, etc. Entonces allí se vence la persona y lógicamente hay ya compromisos especiales para eliminar esa falsa personalidad, lógicamente, que eso también ya a todo estudiante de primer nivel en los lúmenes interfamiliares, iniciática Shela Esrenibu, vamos accediendo a esos compromisos, porque estamos en una obra iniciática, las cámaras son para ascender, solo venciendo te vencerás. Bueno, ya estando en pre-segunda cámara por el tiempo de 6 meses, 9 meses o un año, de acuerdo al número de miembros activos que tenga el oficial santuario Sol Conscientivo, entonces damos el siguiente paso, lógicamente, para pasar recién a la segunda cámara previa ritual de consagración. Entonces se presenta 11 cátedras, lógicamente, en medio de este tiempo que esté en pre-segunda cámara, conscientivas acerca de lo que es la pre-segunda cámara. Se presenta una solicitud para pasar a la segunda cámara, y a su vez una ofrenda, y a su vez pasa un examen evaluativo. Dado aquello, la persona se le ubica fecha para el día de la consagración y se le consagra dentro de las segundas cámaras del gnosticismo universal, ya dentro de la iglesia gnóstica cristiana la Esrenibu, de la resurrección, en esta orden de Jehová la orden del Acción Corán y todas las órdenes religares. Obviamente que esto es trascendental.
lógicamente que las personas de los otros soles constitutivos gnostizantes, como es AGECAG, la Propolítica Gnostizante, el Instituto de la Caridad Universal, el Movimiento Gnóstico, Gnosis, Ciencia, Arte, Filosofía Mística, academias, etcétera, ellos si libremente desde ahí quieren pasar ya de las iniciáticas Sheras Renivó como miembros activos a la parte del gnosticismo de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal, lo pueden hacer pasando a las demás cámaras, segunda, tercera, a que califiquen más la iniciación y prosigan estatus espirituales extraordinarios. Si no lo anhelan todavía, pueden quedarse en primer nivel en el sol conscientivo que quieran y asistir libremente los días llenos domingo a estas órdenes porque son parte de la Confederación y la Federación del Gnosticismo Universal de la Resurrección. A su vez, estando ellos allí, en aquellos niveles como miembros activos o estudiantes quieren irse a otra religión a asistir, libremente pueden ir, aparte de las instituciones gnósticas, libres, lógicamente, pueden asistir a donde ellos estén asistiendo. Así nos enseña el maestro Samuel Ambeor, que nunca se obligará a una persona de primer nivel a que pase a segundas, terceras cámaras, o viceversa. Si personas de aquí de la Iglesia Gnóstica Cristiana, la Ishrenio, este sol conscientivo, pero siempre el maestro Samuel Ambeor, anhelan ir a los soles conscientivos de antropovisión, ecología, agrocultura, ufología, movimiento gnóstico, AGK, etcétera, etcétera, libremente lo pueden hacer. O si no, pues seguimos en el sol conscientivo con el orden y organización que se está ahí. Tenemos, lógicamente, una cátedra especial el primero de abajo sábado del mes, sabiendo todos los 11 soles instruccionales misionales. Y así ayer, hoy, siempre, por siglos y milenios, hermanos y hermanas. Muy bien. Ahora la persona está en segunda cámara, solo venciendo te vencerás, que es la segunda cámara, un estatus especial, donde hay horarios especiales para asistir a la misma, y lógicamente se van presentando también tareas evaluativas de la segunda cámara, previo pensum de segunda cámara que existe, que nos lo enseña el maestro Laxmi Daimon, en nombre del maestro Samuel Ambeor, y asistiendo allí a sus horarios respectivos que tenemos y presentando requisitos, podéis pasar después de 3 años a la tercera cámara. Previo estar en la pre-tercera cámara, que se relaciona con los trabajos del 14º especiales. Si la persona no ha llegado a su pre-tercera cámara, ya estando en segunda cámara, nunca va a pasar a la tercera cámara, porque tiene que pasar por la pre-tercera cámara, que es esos trabajos especiales del 14º, que se relaciona con los trabajos de la muerte budista, para lograr el alma, reconquistar el alma. Entonces, estimados, estimadas, ya la persona, pues, cumpliendo esos requisitos de segunda, pasará a una tercera cámara. Tercera cámara de un pensum especial, y la persona va presentando sus tareas evaluativas de acuerdo al pensum que existe en la tercera cámara. Lógicamente, presenta esas evaluaciones y lógicamente tiene un examen tanto para pasar a la tercera como de tercera a otros niveles, que es el 4º nivel. Después de aquello pasará a un 5º nivel, a un 6º nivel y un 7º nivel de la misión solar apostólica de la resurrección, previos requisitos y todo lo que hemos ido viendo, y hemos visto esto en síntesis tanto en segunda, tercera cámara, 4º, 5º, 6º nivel, y ya más desarrollado lo que es el primer nivel gnosticante. Y así ayer, hoy, siempre, por siglos y milenios, queridos hermanos y hermanas. Pescámonos en estas cámaras porque es importante subir esas escalas de las 3 montañas que nos enseña el maestro Samuel Ambeor, y subir como espíritus eternos ya con el nacimiento alquímico, y a su vez reconquistando el alma con la meditación de muerte budista diaria y haciendo sacrificio por la humanidad para pagar karmas y dharmatizarnos, queridos hermanos y hermanas. Y recordemos que la sabiduría universal tiene 33 cámaras, y hay en el gnosticismo universal 3 cámaras establecidas en lo físico y 30 en lo interno de todas las 33. Y el gnosticismo tiene 7 niveles de instrucción, 3 etapas, sumo lumen avatara, y pues cada una de las cámaras está organizada con sus respectivos pensums, y avanzarnos, queridos hermanos y hermanas, para escalar mundos nirvánicos de conciencia y lo más exaltado a nuestra cristificación, entrando a la India, a los absolutos, mediante la práctica intensa ya del amor por la conciencia y la humanidad, el sacrificio por la humanidad, y los 3 factores, lógicamente, la revolución de la conciencia. Continuamos, queridos hermanos y hermanas.
Estamos en el monasterio Krishna de la Resurrección, en la orden Jehovalaj, en honor a nuestro Señor el Cristo, Jesucristo, Rey de Reyes, Presidente de Presidentes, Esposo de Esposos, Rey de Reyes, Arcángel Samael Ambeor, resurrecto, reencarnado inmortal, nuestro Señor el Cristo, resurrecto, Lakshmi Daimon. Una foto real del Maestro Jesús el Cristo, esculpida en esmeralda. Atentamente, Suchertá, misionero, su patriarca, secretario Abad.